Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto Lezaun, esto es Mi Trading. Y hemos terminado la operativa de hoy. Hoy la he puesto en Instagram. Eh, ha sido... Esta semana... Hoy es viernes, ¿vale? Esta semana ha sido complicado operar. Ha habido aperturas, pues complicaditas, como la de hoy, por ejemplo, que hemos tenido una vela de las 9 de la mañana de 35 puntos y otras tantas parecidas en los primeros minutos con una alta volatilidad que nos han hecho tener un poquito de paciencia, ¿no?, a la hora de operar. Yo lo contaba en Instagram, ¿no? Desde luego, viendo este giro a la baja tan brutal que hemos tenido aquí, ¿no?, esta entrada de venta en estos niveles en apertura, lo que no puedo es ponerme largo por aquí contra este movimiento bajista, ¿no? Por mucho que luego el precio suba, que eso yo no lo sé, ¿no? Así que hemos tenido mucha paciencia, hemos dejado pasar este movimiento alcista para no operar contra esta V. Y cuando el precio ha llegado arriba ha demostrado agotamiento y ya hemos intentado una posición corta exactamente aquí, que hemos cerrado. Bueno, está en Instagram el stop aquí arriba, obviamente, y hemos cerrado pues por aquí, ¿vale? Esa es la operativa que hemos hecho hoy. Que he hecho yo hoy en mi estrategia de scalping de DAX de cada mañana. Luego tengo ahora una posición corta abierta, pero no es una posición de scalping, sino una posición de intradía, y veremos en qué queda, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Lo que quería explicar hoy era por qué a veces podemos tomar operaciones en contra de la tendencia, como la que hemos tomado hoy, ¿no? Como la que, hablo en plural, pero realmente la he tomado yo, como la que he tomado hoy. ¿Por cuándo podemos tomar este tipo de operaciones, no? Lo avisaba en Instagram, es una operación arriesgada porque es contra una tendencia alcista fuerte, pero ¿cuándo podemos tomar este tipo de entradas? Bueno, pues como decimos siempre, y aquí no hay excepción, tenemos que tener tres cuestiones en cuenta para tomar una operación, ¿no? La primera es tener un contexto favorable. La segunda es tener un patrón comprobado en nuestro sistema. Y la tercera es la intención, es decir, que el mercado nos demuestre que hay una intención en el sentido adecuado en el mercado, ¿vale? Entonces, muchas veces podemos tener un contexto, es decir, por ejemplo, podemos tener una zona clara de resistencia aquí, a lo mejor, y el precio ir subiendo y decir, aquí voy a buscar cortos mientras no se rompa la tendencia, ¿no? Bueno, el contexto es correcto, es decir, es una zona de resistencia con más o menos fuerza, ¿no? Y en esa zona puedo buscar cortos. Ok, es correcto. Pero si aún no tengo ningún tipo de patrón, yo no puedo ponerme aquí directamente corto. A no ser, hay una excepción que son, yo las llamo entradas automáticas, pero quizás no es una entrada tan habitual, ¿no? Es una entrada bastante excepcional. Pero en general tengo que buscar algo más. ¿Qué tengo que buscar? Algún tipo de patrón. Ya sabéis que el nombre no me gusta mucho, pero bueno, ponedle el nombre que queráis, ¿no? Realmente una configuración que me dé pistas acerca de una posible entrada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, puede ser un doble techo, puede ser un upthrust, puede ser un fallo de Maximus. De esto ya hemos hablado en vídeos anteriores y por supuesto esto lo tenemos aprendido al dedillo en el curso de trading que tenéis en la descripción, en el que seguimos trabajando cada semana. Pero aparte de tener un contexto y tener un patrón, también queremos tener una intención. Es decir, que queremos ver que efectivamente el precio muestra una intención bajista que pueda dar una continuación en el mercado, ¿no? El ejemplo actual, por ejemplo, no en la operación que he tomado hoy, sino más adelante, ¿no? Pues tenemos
un contexto bajista, ¿no? Con máximos decrecientes, un gran impulso, tenemos cierto retroceso, ¿vale? Y tenemos una intención. En este caso la intención la marca este movimiento de estas velas rojas que efectivamente cierran en mínimos y que muestran un momento a favor de un impulso bajista. Obviamente yo no sé qué puede pasar a continuación, ¿no? Estoy viendo el mercado en tiempo real, pero sí que tengo una cierta configuración que me da estadísticamente más probabilidades de un mercado bajista que de un mercado alcista. Entonces necesitamos las tres cosas, ¿no? Contexto, patrón, en este caso sería un patrón de tendencia, ¿no? Impulso, retroceso, nuevo impulso, y ese nuevo impulso tiene que tener esa intención. Esto solamente es obviamente un patrón, o sea, una opción muy sencilla, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, una llegada aquí abajo, un aumento de volumen que me muestre cierta parada, una W, ¿no? O un doble suelo, o un fallo de mínimos, o un spring, ¿no? Y una intención alcista. Y en este caso podríamos buscar un movimiento largo en ese giro, ¿no? ¿Qué querríamos ver aquí? Bueno, aquí hay ciertas cosas que ya te digo que, bueno, siempre tratamos más en profundidad en el curso. Y siento repetirme, pero bueno, para eso es ahí trabajamos todas las semanas. Pero por supuesto que querríamos ver que las intenciones contrarias, las intenciones bajistas en este caso vayan siendo anuladas, principalmente esta vela de intención roja, ¿no? Entonces a partir de aquí, con una W, una intención alcista, podríamos intentar un movimiento, ¿no? Bueno, esto de forma muy resumida. Pero lo que quería explicar en detalle es por qué he tomado una operación en contratendencia. De hecho, el vídeo creo que ver sobre eso, ¿no? Sobre cuándo podemos tomar operaciones en contra de tendencia. Bueno, pues para ver esto tenemos que ir un poquito a hacer menos zoom en el gráfico y ver un poquito de contexto, ¿vale? Para fijarnos que hay zonas en el mercado en las que hay un desequilibrio a favor de la oferta o a favor de la demanda, ¿no? Un desequilibrio bajista o un desequilibrio alcista. Por ejemplo, si nos vamos a hace un par de días, ¿no? Pues tenemos una gran caída en el mercado. Bueno, vamos a empezar un poquito antes incluso. Y aquí tenemos una posición o una zona de varias horas dividida entre 2 días con un grandísimo rango, ¿vale? Y este rango finalmente lo que hace es, en apertura, hace un engañito por encima de máximos de overnight y luego pues lo que hace es desequilibrar a la baja, ¿no? Entonces es una zona de desequilibrio bajista, una zona a tener en cuenta. El precio cae, obviamente con sus impulsos y retrocesos, cae, y llega otro momento en el que encontramos todo lo contrario. Encontramos una zona nuevamente lateral, hasta lo llamamos una distribución, y después de la distribución vemos que el precio desequilibra hacia arriba, ¿vale? Y aquí pues tenemos una zona de desequilibrio muy clara, bueno, pues que podemos marcar en el mercado. Fijaos que tengo debajo el volumen, pero no le estoy haciendo ni caso, ¿no? Para que veáis que muchas veces el volumen acompaña, pero que se puede leer la acción del precio perfectamente y bueno, pues tener en cuenta zonas sin necesidad de volumen, ¿no? El volumen me va a dar más pistas. Por ejemplo, aquí puedo marcar la zona de inicio del desequilibrio, pero realmente el volumen me va a dar la pista de que la primera compra que se ejecuta en esta zona pues es efectivamente un poquito más arriba y me podría dar una zona un poquito más exacta para buscar nuevos apoyos. Pero insisto, no es cuestión de este vídeo y no vamos a estudiar el volumen aquí, sino que simplemente estamos viendo acción del precio. Dices, oye, ¿y qué zona tengo que tener en cuenta? ¿Una línea justamente en el mínimo? ¿O tengo que tener en cuenta toda la zona? ¿O efectivamente la zona en la que hay se crea el desequilibrio, ¿no? En este caso que se rompe el rango de acumulación.
¿He dicho antes acumulación o he dicho distribución? Bueno, si lo he dicho mal, disculpadme. El rango de acumulación. Bueno, pues en este caso la zona caliente es la zona en la que se rompe el rango, pero eso solo lo podemos saber más adelante. Así que bueno, pues generalmente podemos marcar los mínimos, ¿no? O bueno, o toda la zona, ¿no? Todo el rango. Pero bueno, los mínimos es donde se crea ese desequilibrio. Generalmente si trabajamos con volumen, y ahora vamos a ver el ejemplo concreto, si trabajamos con volumen, no el volumen que crea que comienza a crear el desequilibrio, desequilibrio, no suele ser el mínimo, no suele estar en el mínimo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero ver el volumen, pues veo que la zona gorda de volumen, la zona importante de volumen, está efectivamente aquí. Generalmente si trabajamos con volumen nos dará una zona un poquito anterior, ¿vale? Porque el extremo realmente no tiene volumen. De hecho, por eso se caracterizan los extremos, ¿no? Porque son zonas en las que obviamente no hay un acuerdo entre compradores y vendedores y por tanto no puede haber volumen, ¿no? En esos niveles de precio, ¿no? Pero la entrada de volumen se suele producir un poco antes. Pero, insisto, aunque no trabajemos con volumen, tenemos las zonas perfectamente marcadas, ¿no? Vemos que a partir de esta entrada, este gran desequilibrio, el precio comienza a subir. Cuidado con esto, porque a veces decimos, no, es que ver el gráfico a posteriori. Aquí hay que ver el gráfico a posteriori. Es decir, yo en este momento que se está produciendo esto, yo no sé si va a ser una entrada agresiva de compra, ¿no? No lo sé. Sé que hay una zona lateral, puede romper a la baja, puede romper. No lo sé. Aquí tengo pistas, ¿no? Porque tengo niveles anteriores del pasado que me están marcando zonas, pero hasta que no pasa no lo sé, ¿no? Y cuando pasa, pues ya puedo marcar toda esta zona y, esperar efectivamente a que el precio me dé otra zona en la que haya una fuerte entrada de venta, ¿no? En este caso pasa un día y a la mañana siguiente, ayer día 1 de julio, encontramos nuevamente lo mismo, ¿no? Encontramos nuevamente una zona, en este caso de distribución, ¿vale? Distribución se da al final de una tendencia alcista, acumulación al final de una tendencia bajista. Y esta zona de distribución nos da un nuevo movimiento a la baja, ¿vale? Zona, por tanto, muy relevante que podemos marcar en el gráfico, ¿no? Y que de hecho marcamos, ¿no? Marcamos nuevamente la zona de máximos. Aquí encontramos el mismo ejemplo, ¿no? Encontramos el ejemplo de que si trabajamos con volumen, la zona gorda, digamos, de volumen, lo digo en plan zafio, no estoy siendo muy técnico con los nombres, pero entendedme. El rango de precio con mayor intercambio de contratos entre compradores y vendedores está un poquito más abajo, ¿vale? Y esta ayuda de volumen es la que nos da un poquito, la que nos hace ser un poco más precisos, ¿vale? Pero aún así son zonas muy interesantes igualmente, ¿no? El precio cae ayer con mucha verticalidad durante gran parte de la mañana en DAX, ¿no? Vemos que tiene retrocesos y tiene impulsos, lo cual es normal, pero efectivamente donde se forma un gran giro alcista es nuevamente la misma zona y el procedimiento es el mismo. No siempre es así, podemos tener una V, ¿no? Pero en este caso tenemos también cierta distribución y el precio se va para arriba. Por lo tanto, nuevamente tendré una zona muy interesante que marcar aquí y la marcaré, ¿no? Pues puedo hacerlo, como he dicho antes, con volumen o sin volumen, pero la zona realmente es interesante, ¿no? Pues yo marcaría estos niveles y los dejaría aquí, ¿vale? Y el precio comienza nuevamente a subir. Comienza a subir, llega hoy por la mañana a unos niveles en los que encuentra un giro nuevamente agresivo a la baja. Este giro agresivo me da un movimiento, el inicio de un movimiento bajista en el mercado. Y nuevamente es un giro que yo puedo marcar porque obviamente es una entrada fuerte de venta, ¿no? De oferta en el mercado. Entonces,
Y bueno, pues vamos a marcarlo, ¿no? Y vamos a ver qué zona nos da. Más o menos podemos marcar todo este rango como un rango importante de oferta en el mercado. Y así sucesivamente. Me diréis, bueno, estás marcando máximos y mínimos, y te digo sí, pero no todos, no todos, porque el precio se mueve continuamente de zona a zona, evidentemente haciendo muchos zigzags según la volatilidad que haya en cada momento, pero se mueve de zona a zona sin parar, ¿no? Fijaos que, y ahora vamos a hacer un poquito de zoom para verlo un poquito más en contexto. Fijaos que el precio está continuamente, en cuanto encuentra una zona donde están presionando los vendedores, cae, llega a una zona donde están presionando los compradores. Esta zona amarilla es anterior, fijaos cómo llega aquí la testa y sube, ¿no? Es una zona igual que estas otras, ¿no? Llega aquí, comienza a presionar la demanda, comienza a subir el precio llega a esta zona en la que nuevamente teníamos una zona anterior en la que presionaban los vendedores, presiona a los vendedores nuevamente y cae nuevamente los compradores, etcétera, ¿no? En este caso, el ejemplo de estos últimos días es un lateral, ¿no? Lo que tenemos en el DAX, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que ir marcando todas estas zonas que se mantienen en el tiempo para que para comprobar cuando los por ejemplo, compradores están ganando diferentes batallas en el mercado. De esto hemos hablado en algún vídeo anterior, ¿no? No sé si fue aquí o fue en mi trading, a nivel privado en el curso, o fue aquí en YouTube, pero esto lo hemos comentado en alguna ocasión porque me lo recuerdo, ¿no? El tema de las batallitas, ¿no? Bueno, pues cada nivel de posicionamiento de compradores o vendedores es una batallita que se juega en el mercado, ¿no? Es una batallita. Entonces, el precio en esta situación, en este momento exacto, pues podría en un momento dado caer hasta la siguiente zona de batalla, ¿vale? A no ser, obviamente, que de repente entre una fuerte compra, yo qué sé, en un nivel de estos que de repente se gira el precio en la nada, ¿no? Pues si por lo que sea los compradores quieren hacer una fuerte compra en estos niveles, pues tienen que demostrarlo, ¿no? Y cuando lo demuestren, pues efectivamente podremos marcar una nueva zona. Mientras tanto, buscaremos un recorrido que irá de zona a zona y no hay nada por medio, ¿no? Evidentemente, como digo, hay zigzag, ¿no? Pero no dejan de ser mínimos crecientes en este caso en concreto, ¿no? Por lo tanto, simplemente seguimos la tendencia de zona a zona. Y por ir a lo concreto, dirás, ¿por qué has tomado el corto? Que era lo que me querías explicar. Disculpadme. Pues he tomado el corto porque hemos llegado efectivamente, fijaos, el precio ha estado subiendo y se ha detenido justamente en una zona muy importante, de oferta del día de ayer, ¿no? Una zona donde de repente el precio ha llegado aquí y los vendedores han vuelto a presionar a la baja y han creado un nuevo desequilibrio, ¿no? Entonces el precio llega aquí arriba. Cuando llega aquí arriba, ¿vale?, se entiende que va a haber una reacción del precio. Es algo así como una reacción automática, como la entrada que comentaba antes, que también la comento en un vídeo de hace muchísimo tiempo, años, pero que, bueno, si lo busquéis lo tenéis todo en el canal. La cuestión es que este giro que tenemos en este momento bajista muestra que efectivamente hay una reacción a esa zona de posicionamiento de la oferta y por tanto, pues de entrada tenemos una primera reacción, ok, esperamos, el precio vuelve a intentar subir, tenemos una segunda reacción, presión bajista nuevamente, una M por tanto, y en esta M con la intención bajista podemos intentar la posición corta. ¿Es una posición en contra tendencia? Totalmente, pero la explicación que nosotros nos tenemos que hacer a nosotros mismos acerca de por qué hemos tomado la entrada, y siempre y cuando vaya en línea con con el contexto de mercado y con nuestra con nuestro sistema, ¿no?, y con nuestras reglas, pues en ese caso siempre podemos buscar esa operación. Fijaos que hay riesgos, ¿no?, de operar contra tendencia. Fijaos que yo me he puesto corto, el precio ha vuelto a subir
y bueno, ha aguantado la zona y ha vuelto a caer, ¿no? Pero obviamente el riesgo de buscar una contratendencia es que antes de que se cierre tu orden, el precio vuelva a hacer un nuevo impulso, ¿no? Lo cual es perfectamente posible, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que hay que tener en cuenta y que, bueno, pues hay que entender. Dicho esto, por tanto, y esto lo vamos a tocar en otro vídeo, ¿qué tipos de recorridos tenemos que buscar en contratendencias? Bueno, pues ratios pequeños, unos, y ese tipo de ratios. No podemos dejar una operación correr en contratendencia porque nos puede pillar absolutamente. Otra cosa es que luego ya tengamos efectivamente máximos decrecientes y una ruptura, por ejemplo, de mínimos intermedios, y entonces sí que podemos dejar correr una posición corta, que es lo que he hecho yo, pues hoy en mi otra estrategia diferente que tengo, que no es la de scalping, que no es la de Instagram, que es de intradía, es decir, que son operaciones que pueden tardar horas con stop más amplios y con recorridos mayores, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería explicar hoy, cuándo se puede operar en contratendencia y cómo se debe hacer. Pero bueno, sí que es verdad que hemos repasado bastantes cosas más, así que creo que el vídeo puede ser interesante. De verdad que si te ha gustado y si te aporta valor, agradecería pues un like, un buen comentario. Si quieres compartirlo con grupos de Facebook, de Telegram, de Discord, en los que haya más gente interesada, pues por supuesto me haces un favor, porque así me haces llegar, como siempre, a más gente. Y dicho esto, pues estamos en contacto a través de YouTube, a través de mail, de WhatsApp, en el curso de MiTrading en mitrading.es, en fin, que estoy absolutamente accesible por si me quieres contar cualquier cosa, siempre a tu disposición. Nada más, que tengas un fantástico fin de semana, en caso de que estés viendo este vídeo en el día de hoy, cuando lo estoy grabando prácticamente en directo. Si lo ves después, pues en cualquier caso que tengas un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo.